Hola, hola a todos y todas. Me gustaría saber si se está escuchando nada más para An- poder seguir con sí, mi Ana, buenos presentación. días, te estamos Eh, escuchando y bueno, nos interesa también tener tu Bueno, visión sobre bueno, estos sí, quiero desafíos. agradecer en primer lugar, realmente agradecer por esta invitación. Me gustaría mucho estar allí en presencia con todos ustedes porque da otra dimensión el poder dialogar en presencia, sobre todo con este panel, con Eduardo Rece, con Freddy Garay, que siempre es un aprendizaje, ¿no? Este es un diálogo de aprendizaje, como escucharlo a Carlos Rodríguez, al ministro Maggiotti. Creo que esto es lo que tenemos que construir, ¿no? Más espacios de diálogo, más espacios de co-construcción de ideas, de un pensamiento que nos permita este tremendo desafío para el cual este tercer encuentro de Hábitat Nacional nos está convocando, que es pensar los acuerdos para un hábitat justo. Tremendo desafío, ¿no? Yo creo que primero me gustaría a mí hacer como una pequeña síntesis de introducción, pero también quisiera poner en valor lo realizado y colocar algunas observaciones y plantear entonces los desafíos de acuerdos a este hábitat justo en función de lo que venimos construyendo. Por supuesto que esto en el marco de interpelar todas las viejas epistemes, como lo decía recién Eduardo, ¿no? Para poder reparar, para poder avanzar. Sabemos que estamos en un contexto de crecientes tensiones sociales, de un desencanto social, hay que decirlo. Hay desigualdades, hay pobreza, hay vulnerabilidad social, económica, territoriales, y esto afecta y profundiza las brechas de la desigualdad social en general, pero en particular las de género, las de etnia, las de las edades. Hay una crisis ambiental, hay una caída de los ingresos, una inflación. Todo esto es un panorama de descontento en el cual queremos sostener la gestión del gobierno para poder avanzar ante las amenazas presentes. Por esto me parece que necesitamos de más Estado presente para este eje de la planificación territorial que demanda sin duda un nuevo pacto social de igualdad de oportunidades, un nuevo pacto económico, un nuevo contrato ambiental, un mayor reconocimiento de desigualdades, de mujeres, de diversidades, una mayor redistribución, las infraestructuras, y lo sabemos muy bien, y el Ministerio de Obras Públicas de la Nación lo ha hecho realmente magníficamente, a mi juicio, trabajar con las infraestructuras como un instrumento de redistribución social. Esto es lo que hay que profundizar, lo que tenemos que articular de manera interministerial y en los distintos niveles de las gestiones de gobierno en el territorio nacional, en el territorio federal. Esto es el contexto, ¿no es cierto?, en donde tenemos que definir cuáles van a ser las prioridades de la inversión pública. Y esto va a demandar sin duda una política fiscal, una política impositiva para la captura del valor de los inmuebles urbanos. Coincido con Eduardo. No tenemos que hablar de la pobreza. El problema es también la concentración de riquezas y hay que hablar de la concentración de riquezas. Tenemos que tener audacia y tenemos que tener creatividad frente a la situación que nos toca confrontar para realmente construir un mayor nivel de justicia social en la vida cotidiana de las personas. Las ciudades nuestras, como lo decía, la escuchaba hace unas semanas a Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, están construidas por la autoconstrucción. Así la construyeron los abuelos, así se construyeron las ciudades argentinas. No fue solo el Estado, ni fueron las políticas privadas las que resolvieron la de los desarrollistas. Fue el esfuerzo de las familias, ¿no es cierto? Entonces, este reconocimiento. Hablar de la planificación de las ciudades y su correlato, que es el acceso a los bienes urbanos,
a la distribución de estos bienes urbanos en el territorio, tenemos que decir que cuando no hay una planificación, lo que estamos haciendo es agudizando la reproducción de desigualdades y de subordinación de sujetos sociales en la política. Entonces, necesitamos construir sobre la gravedad de lo que tenemos. La gravedad de lo que tenemos es una fragmentación urbana, ustedes lo saben, segmentada en fragmentos, cada uno muy homogéneo en sí mismo, pero muy distintos entre sí, ¿no? ¿Y esto qué evidencia? Obscenas desigualdades, una tremenda tensión entre la oferta de oportunidades y los efectos negativos de unas crecientes transformaciones sociales. Entonces es importante considerar también estos fenómenos que se dan en la ciudad, ¿no? Estos fenómenos no solo de los terrenos vacantes, sino también de cómo se está ocupando el terreno en los territorios a nivel federal. Y esto unido a flagelos, a grandes flagelos, que también van a tener una expresión territorial y que son las violencias, el narcotráfico, y que van a conformar con consecuentes topografías urbanas del miedo. Entonces se conjugan factores interdependientes, entre los cuales para mí es central la inclusión social y la inclusión de género, ¿sí? Desde una mirada plural, desde una mirada diversa, desde esta pluralidad que conforma nuestra realidad federal. No solo superar las políticas viviendistas, que es absolutamente necesario si queremos pensar en un pacto para un hábitat justo, sino también avanzar en ese ejercicio pleno de los derechos ciudadanos, rompiendo con los enfoques de las políticas hasta ahora habidas, las políticas de una supuesta neutralidad que no son otra cosa que la omisión de sujetos de derecho. Y esta es la política androcéntrica, que está pensada en un universal, que es un varón blanco, joven, productivo, heterosexual, que deja a muchos varones por fuera y a casi todas las mujeres. Entonces, el Estado confronta esta complejidad de desafíos que está resultando no solo en nuevos comportamientos, en nuevos reconocimientos sociales, sino también en una nueva geografía urbana. En algunas ciudades, como lo es Buenos Aires, en una geografía de islas de pobreza, en la riqueza, y en otras con poblaciones expulsadas, al decir de Saskia Sassen, que se instalan en los bordes urbanos o en los bordes internos de la ciudad. Dime dónde vives y te diré qué riesgos o qué futuro te espera. ¿Y cuál es el factor central? Voy a coincidir con Eduardo nuevamente, el suelo urbano. Quien controla el mercado del suelo, controla el proceso de reproducción y producción de la ciudad. Esto es determinante, va a condicionar a buena parte de las políticas. El mercado de suelo, el mercado inmobiliario, el extractivismo urbano, que no solo se apropia de las commodities de nuestro país, sino también se apropia de los mejores suelos urbanos, de los mejores, de los bienes comunes, de lo que deberían ser los bienes comunes. Entonces, desigualdades entre los derechos de las personas, en sus diversidades, pero no solo de las personas. Acá quiero hacer un segundo punto, y es las desigualdades y el valor de la vulnerabilidad de los territorios en esa desigualdad territorial. Creo que es decisivo para un nuevo pacto justo, poder realmente conocer, reconocer, valorar, clasificar las vulnerabilidades de los territorios. Hay metodologías probadas para ello, que pueden colapsar indicadores fiables de fuentes fehacientes, que nos permiten contar con un instrumento que pueda
que podamos evitar, potenciar la afectación adversa que tienen los territorios de vulnerabilidad sobre la vida de las personas. Creo que esto ha sido parte central de la buena política que se viene desarrollando, que es la buena política que necesitamos profundizar, en donde tenemos que conocer cómo habitan las personas, dónde habitan, cuáles son las situaciones de vulnerabilidad ambiental, cuáles son las condiciones de violencia, conocer estas variables vinculadas a la característica de la población, al valor del suelo, a las tasaciones del suelo, a los espacios relacionados a las condiciones de hábitat, a cuáles son las densidades, cómo se ocupa el suelo urbano, cuáles son esas tierras vacantes, y hay fuentes catastrales para ello que son útiles a tal fin, y si no, podemos profundizarlas. El RENAVAP lo ha hecho, es una medida acertada, el registro de los barrios populares, ha permitido avanzar en un conocimiento, pero no solo en un conocimiento, sino también en un reconocer la existencia, en ponerla, ¿no es cierto?, en presente. Entonces, a mí me parece que es importante revisar la política, lo que se ha hecho, porque lo que no sería bueno para un nuevo pacto de un hábitat justo es hacer borrón y cuenta nueva, sino que tenemos que recuperar lo bueno realizado y mejorarlo, y tener una mirada crítica, constructiva sobre esto, pero también desechar todo aquello que no funciona, o poner el eje en las necesidades prioritarias que necesitamos desarrollar para profundizar una justicia social en una política de hábitat justo. Sabemos, voy a reiterarme con lo que ya se dijo, pero sabemos que el eje transversal prioritario de una propuesta para un hábitat justo está vinculado a la reactivación económica. Sabemos, la obra pública, así como la obra de vivienda, representan un sector vital para esa reactivación. Genera empleo, moviliza la producción de los insumos varios para este sector de la economía. Pero sin embargo, y ahí quiero volver a un punto que me parece central, es que la agenda de los gobiernos, como la agenda de la sociedad, debe entender a la vivienda como una necesidad. Mucho se ha trabajado en la agenda internacional, también lo decía Eduardo, ¿no? Mucho se ha avanzado sobre el concepto del valor de uso y del valor de cambio de la vivienda. Mucho hemos trabajado para entender la importancia de pensar en vivienda y ciudad, como lo decía Alfredo Rodríguez y Ana Sugrañe, los con techo y sin ciudad. Esto es lo que tenemos que interpelar en las formas de hacer la política habitacional. Y a la vez realmente tenemos leyes como la de la provincia de Buenos Aires, la 14449, que ha planteado realmente el objetivo de promoción del derecho de la vivienda a un hábitat digno. También lo recuperaba Eduardo, ¿no? Estos 10 puntos para un hábitat digno, que es decisivo, porque sabemos también que si bien vivienda y ciudad son un par indisoluble, la vivienda es donde se garantiza la reproducción social de la vida, y en la mayoría de los casos tenemos gente viviendo en condiciones de precariedad, en hacinamiento, en condiciones de deterioro. Entonces, yo pienso que hay que volver a recuperar algunas fuentes, ¿no? Creo que esa ley de la provincia de Buenos Aires, acuñada por un conjunto de actores sociales muy comprometidos con los problemas del hábitat y de la vivienda, en su formulación resume los componentes centrales sobre los cuales tenemos que seguir trabajando, ¿no? Cómo resolver el déficit urbano, cómo establecer herramientas y mecanismos, cómo promover la creación de suelo urbano urbanizado, valga la redundancia, ¿no? Como la intervención central tiene que ser en procesos de regulación y de integración, que lo está haciendo también la política, en este momento la política social urbana. Crear un resguardo para los desalojos, fomentar operatorias crediticias, muchas más variadas.
Yo creo que no solo hay que tener las operatorias crediticias que ya tenemos, que son excelentes, como el Procrear, como el Casa Digna, como Mi Pieza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sino también pensar en cómo instalamos definitivamente, y lo dijo el ministro, me encanta escuchar que el ministro lo haya dicho, ahí lo apunté en mis notas, que tenemos que incorporar definitivamente los mecanismos de financiamiento del mejoramiento del hábitat. Hay que captar parte de las rentas urbanas. Se viene haciendo, hay que hacerlo de manera mucho más sostenida y tenemos que comprometer la cesión de superficies y la contribución obligatoria, ¿no? de un 10%, decimos ahora. Quizás se podría profundizar esto en esta línea de buscar un proceso de mayores equidades, de mayor justicia social. La política de vivienda y territorio debe integrar los problemas sociales, como es la cuestión de los desalojos. Esto es central, el tema de desalojo, el suelo urbano, los desalojos, los alquileres, los mecanismos, los mecanismos financieros, ¿sí? Son todos instrumentos y herramientas que tenemos que realmente poner en juego, mucho más, profundizarla a esto sobre lo que ya se ha trabajado, porque ya sabemos que hay una cuestión de pérdida de ingresos, hay un valor del suelo urbano inalcanzable, hay una gentrificación de la ciudad, hay un extractivismo del suelo urbano que empuja a buena parte de la población hacia los bordes de la ciudad, a la ocupación de tierra como si esto fuera sencillo, como si a esas mujeres únicas responsables de sus hogares, de sus familias, que van con sus chiquitos a cuesta, les fuera sencillo ocupar tierra. No les queda otra alternativa. Como dice Pedro Abramo, hay una lógica de la necesidad que está impulsada por la necesidad vital de la gente por habitar. La gente en las calles, en la ocupación, está demandando una respuesta del Estado de Derecho. Más Estado, más derechos. Esta es una lógica transgresora, sin duda, porque transgrede la institucionalidad burguesa de un Estado que es burgués, pero que tiene que tener algunas posibilidades de permitir regular esa informalidad, porque esa informalidad realmente es la realidad de la lógica de la necesidad y que sería la negación del Estado de Derecho, ¿no? En realidad lo que está en la base de esto es el concepto de la vivienda solamente como propiedad. Y este es un concepto que también desde la política del Estado hay que interpelar. Y allí viene el gran tema que ha planteado también Eduardo, y que son los alquileres, la financiarización de los alquileres, pero no solo para los sectores medios, la financiarización de los alquileres aún en los llamados barrios populares o informales, que de informales cada vez tienen menos. Esa expulsión de la población inquilina de las ciudades por ese fenómeno de gentrificación, por un fenómeno de un movimiento masivo de turismo y de grandes protagonistas económicos internacionales, que en otras ciudades y en otros países se han penalizado fuertemente a los Airbnb o se han regulado los alquileres con mayor carga impositiva cuando son para estos fines. Entonces siempre está presente y dominante el concepto de la propiedad privada como protagonista. Es necesaria la regulación de alquileres. Hay redes de inquilinos trabajando fuertemente con propuestas altamente interesantes. Hay vivienda ociosa. En Córdoba, uno de los últimos estudios de investigadoras de CONICET dice que hay un 27% de vivienda ociosa en la ciudad.
Esto es tremendo. Esto merece tener impuestos, así como tiene que haber impuestos al suelo vacante, a las viviendas vacías. Estos son instrumentos que cada municipio puede ejecutar, pero que tienen que estar incorporados en la matriz de una política urbana nacional, ¿no? En una política territorial nacional. Esto demanda la voluntad política porque los instrumentos técnicos ya existen. Y Carlos Rodríguez lo decía recién, las ciudades son autoconstruidas, están producidas por esta lógica de la informalidad, con procesos organizativos de redes sociales, de autoconstrucción, de autourbanización, que generan dinámicas asociativas, dinámicas comunitarias. Y realmente en la autoprovisión, esta es una lucha política, en donde hay movimientos comunitarios de demanda al Estado, ¿sí? Y de organización comunitaria, con un fuerte carácter de lucha política, de sentido político. Entonces creo que es importante recuperar lo que se ha hecho, ¿no? Porque necesitamos trabajar para realmente dar respuesta a esta deuda social de hábitat digno en Argentina, que requiere pensar en una política urbana integral que es compleja, en la cual las soluciones habitacionales, como les decía, son parte de un problema mucho mayor. El Ministerio de Obras Públicas de la Nación tiene mucho que ver en esto y puede aportar, porque viene haciendo un trabajo increíble en integrar las infraestructuras, el Ministerio de Transporte con integrar el transporte, el cuidado ambiental, el trabajo interministerial, intersectorial, pero todo con un objetivo de inclusión social, con un objetivo de inclusión de género. Yo quiero hacer una salvedad, porque quiero decir que sin duda la igualdad es necesaria de ser ubicada para esta inclusión social y de género como una aspiración. Sin embargo, quiero decirles que la igualdad es un territorio en disputa, porque la igualdad no es universalizar y homogeneizar. Es necesario incorporar la tensión entre igualdad y diversidad, no solo para poner atención en las mujeres e identidades sexuales, sino para poner atención en la pluralidad de sujetos que habita nuestro suelo federal, en los pueblos originarios, en las distintas edades, en la juventud que no encuentra dónde vivir y cómo resolver su problema de vivienda. Entonces hay que incorporar el marco del derecho a la vivienda, el marco del derecho a la ciudad, trabajado largamente a nivel internacional y a nivel regional. Tenemos ejemplos muy interesantes desde la política de la nación, de este ministerio, en esas relaciones interministeriales tan bienvenidas, como también en las provincias y en los municipios. Y quiero señalar algunas nada más que en ánimos de reconocer lo bueno que se viene haciendo y que hay que profundizar, ¿no? Es muy, muy importante esto para mí. Como les decía, no borrar con el codo lo que escribimos con la mano, ¿no? Un ejemplo para mí increíble e impensable hasta hace muy poco son las viviendas para la población trans y travesti que realizó, por ejemplo, en el caso de Neuquén, el Instituto Provincial de la Vivienda o en La Rioja. Creo que estas iniciativas son decisivas porque dan contenido a leyes que hemos ganado en ese avance de los derechos de las personas de la diversidad, ¿no? Yo creo que es impresionante también por la innovación que implica la articulación interministerial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat con el PAMI y la propuesta de Casa Activa. Es increíble este acuerdo, esta política tan innovativa, pionera en la región de América Latina y el Caribe, en donde se plantea la vivienda en comodato.
O sea, hay otras formas de tenencia de la vivienda que se pueden impulsar como esta, y es en vivienda en comodato a personas mayores de 60 años, distribuidas en complejos, en donde tienen atención de salud primaria, terapéutica. ¿Y esto qué es? Y este es el punto para mí de este tipo de política: poner lo público sobre lo privado, lo colectivo sobre lo individual. Y esta es la primera política pública habitacional que va a integrar a este colectivo de personas mayores de 60 años frente a una transformación evidente, que es que se ha alargado la vida. Hay transformaciones sociodemográficas como el envejecimiento de la población y el cuidado que esta población requiere, el costo de esos cuidados. Entonces, cuando lo hacemos con carácter colectivo, todo esto mejora y mejoran las condiciones de vida. Me parece que también, perdón, ando con una disfonía tremenda, también me parece importante mencionar con satisfacción toda la política de integración sociourbana. Esta ha sido una política masiva, ha llegado a muchos barrios del país, ha reconocido a vecinos y vecinas en los barrios populares, dignificando sus condiciones de hábitat, ha involucrado a las organizaciones sociales participando en la acción del mejoramiento. Y tengo que decirles algo: cuando observamos la participación, lo hacen Monayar y el ORSA en un estudio sobre la política de integración sociourbana en Córdoba, cuando es un programa nacional, hay una evidente participación de las organizaciones sociales. Y no es así cuando el programa está liderado por la política de la provincia y del Estado. Creo que también lo decía el ministro cuando habló, ¿no? Es decir, la difícil articulación de los distintos niveles de gobierno y cómo trabajar esa articulación. Y cómo esta necesaria categoría de la perspectiva de género se fue incorporando de manera transversal en esta propuesta sociourbana, porque son las mujeres las que usan fundamentalmente el barrio debido a su rol de tareas de cuidadora, de tareas reproductivas en la escala del barrio. Son las que más usan en los espacios públicos, con la infancia, cuidando la adolescencia, para que no se metan en líos. A los viejos y a las viejas, aunque no sean sus dependientes. Entonces, la importancia de esta política, y creo que esto es lo que habría que profundizar hacia un nuevo acuerdo, es el destinar recursos para equipamientos colectivos como los salones multiuso, los salones de polideportivos, según la decisión y la priorización que hacen en cada lugar los vecinos y las vecinas. Esta es una arista de la política muy acertada. Conocemos sus resultados y entonces tenemos mecanismos, tenemos instrumentos que han sido desarrollados, que han sido probados. ¿Cómo soñamos en mejorar la política? Y quiero ir cerrando con esto, porque hablar de este tema nos puede llevar horas, ¿no es cierto? Tenemos que coordinar mejor la acción, la propuesta de la política sociourbana con el ordenamiento socioterritorial. Si bien es cierto que lo que hay que cuidar es el lugar donde las personas han invertido sus esfuerzos para conseguir tener un techo, para conseguir tener un lugar de habitación, es importante también observar las condiciones socioambientales. Evitar que consolidemos barrios allí donde hay riesgo ambiental y se pueden reproducir situaciones críticas que también son críticas y presentan consecuencias para la salud. Ejemplos hay muchos. Creo que otro tema que quisiera puntuar es el de la seguridad de la tenencia. Central para la vida de las familias. Central la seguridad de la tenencia. Si bien hay una ley y un decreto del RENAVAP que orienta la regularización dominial, al menos en Córdoba, que es donde están los estudios de la Facultad de Ciencias Sociales, de
de Lorza y Monallar y otros más, hubo muy poco avance del reconocimiento de la seguridad de la tenencia y las escrituras, sean estas a nivel familiar o comunitario y colectivo. Se avanzó en la certificación de la vivienda, pero esta, si bien es una herramienta que habilita a bajar los riesgos del desalojo, no termina siendo un instrumento legal, que es lo que las familias necesitan. Voy a cerrar diciéndoles que en general los asentamientos en los cuales se está trabajando son asentamientos de antigüedad, en general. Más del 60% son barrios que tienen más de 20 años, ¿sí? Y el 100% de los mismos no cuenta con títulos de propiedad, de títulos, escrituras perfectas, ¿no? Entonces, esta seguridad de la tenencia que los ampara contra los desalojos, contra la especulación inmobiliaria a la cual hacía referencia Eduardo, es necesaria de realmente buscar, ajustar los mecanismos y el monitoreo de los mismos, ¿no? En los alquileres lo mismo, ¿no? En esa captura de la renta inmobiliaria, en esas viviendas financiarizadas, tiene que ser una preocupación central de la política. Por eso, las alternativas que responden con la vivienda privada como única solución no van a permitirnos avanzar en resolver este complejo tema de hábitat y vivienda, ¿no? Hay que incorporar la dimensión de la población inquilina en los barrios populares, ponderar cuánto la mejora del cordón cuneta, de la vereda, de los espacios públicos, etcétera, etcétera, ha afectado a esos inquilinos y cuánto del valor del alquiler dentro de los mismos barrios populares ha generado procesos de expulsión a otros barrios peor localizados o con menor acceso a servicios públicos, transportes o menor calidades. Cierro diciendo, ciudad y vivienda son un par indisoluble. Vivienda con ciudad, con servicios, con accesibilidad, con transporte, trabajando los temas de la violencia, con infraestructuras, ¿sí? La mayoría de los barrios populares presentan conexiones irregulares a la red eléctrica, conexiones irregulares a la red de agua domiciliaria. Prácticamente el 100% de los barrios populares, que son el eje de nuestra preocupación de una política social, de la justicia social, no tienen conexión a gas natural ni a cloacas. Entonces, una política que incorpore el mejoramiento de las infraestructuras, que fortalezca el vínculo interministerial para avanzar en este sentido. Y voy a decirles algo. Todos los estudios nos muestran lo que ya venimos insistiendo. Las mujeres son la mayoría en la pobreza, mientras el 53% de las familias son mujeres, familias con mujeres como únicas responsables de sus hogares en los barrios populares de Córdoba, solo el 47% son, que es alto, pero mucho más alto, las mujeres a cargo único de sus hogares. Y el otro factor que hay que tener en cuenta es que no solo hay una mayoría de hogares a cargo único de mujeres que tienen más del doble de hijos que los hogares de riqueza, ¿sí? Que tienen más del doble de dependientes, que tienen trabajo informal cuando lo tienen, que son en general trabajadoras de casas particulares, sino que también se trata de población joven. Más del 70% de la población de estos barrios populares tienen menos de 40 años. Entonces, tenemos que destacar que hay más de un 75% de hogares con responsabilidad de mujeres y casi el 90% de esos hogares son monoparentales. Estos son los temas que hay que incorporar a la política si queremos una integración
realmente social, si queremos un pacto para un hábitat justo, ¿no? Como le dije en una entrevista hace poco a un periodista, regular el suelo, regular los precios del suelo urbano, regular el mercado. ¿Sí? Hay instrumentos, el Lincoln Institute puede dar aportes muy interesantes, normar la situación no legal, incluir mucho más y monitorear esa inclusión de la participación ciudadana efectiva, de la participación interactoral, la academia, los expertos, las expertas, las organizaciones sociales, las ONG como técnicas que pueden ser responsables en territorio y que sea una planificación territorial que no responda a coyunturas, que tengamos un programa realmente para una Argentina grande. Redes activas, redes barriales, centros en los distintos barrios que están comprometidos con su realidad cotidiana. No extender más la ciudad. La vida de la gente no puede ser la vida de la exclusión, de la expulsión. Necesitamos cuidar a esta ciudadanía diversa, plural, en nuestro país federal. Llegar a cada rincón del país, de este país extenso, de esta Argentina grande. Muchísimas gracias.